Advertí a mi novio que, si volvía a agarrar el volante mientras conducía, lo dejaría al borde de la carretera. Hace unos días, él intentó demostrar que no iba en serio. Mi novio fue invitado a una fiesta en casa organizada por su workwife. Cuando le pedí que me llevara como su acompañante, él se negó. Según su argumento, mi falta de interés en beber alcohol arruinaría el ambiente de la fiesta y ganaría para él la fama de apagaambientes en su círculo laboral. Por lo tanto, en su opinión, no dejarme ir era, en realidad, hacerme un favor. Unas 6 horas después, recibí una llamada de él. Estaba completamente borracho y suplicaba que fuera a buscarlo. Eran las 3 de la madrugada, su llamada me despertó. Y en mi estado de somnolencia le pregunté qué había pasado con el dinero para el taxi que le había dado. Me explicó que Tina, su workwife, tenía hambre. Así que salieron a una pizzería cercana donde le compró comida. No solo eso, le pidió una pizza extra grande, 3 acompañamientos, postre y bebida. Quedé absolutamente estupefacta, pero decidí que su seguridad era lo más importante. Me subí al coche y emprendí el viaje de 45 minutos hasta la casa de Tina. Al llegar, llamé a mi novio, pero no respondió. Tuve que hacerle 7 llamadas antes de conseguir que contestara. Cuando finalmente se subió a mi coche, se disculpó y me dijo que Tina necesitaba ayuda para encontrar un collar perdido. Le respondí con indiferencia y empecé a conducir. Sin embargo, en cuanto inicié el trayecto, él comenzó a gritarme: «La fiesta estuvo genial. Tina es tan divertida, deberías haber visto su imitación de ti». Entre risas, de pronto agarró el volante. Yo, cansada y enojada, no estaba en condiciones de tolerar ese comportamiento, así que aparté su mano del volante y me detuve de inmediato. Le dejé claro que no aceptaba ese tipo de actitudes y que, si volvía a tocar el volante, lo dejaría al borde de la carretera para que caminara hasta casa de Tina. Él solo se rió y se burló, citando a Tina: «Dicen que solo hablas, por eso tu boca es tan grande, ¿no?». No obstante, yo no me dejé engañar. Reanudé la marcha, pero a menos de 2 minutos de conducir, él volvió a agarrar el volante. Esta vez no fue un simple intento, lo tomó con fuerza, haciendo que el coche derrapara, chocara contra una acera y se estrellara contra un gran arbusto. En ese instante, entré en pánico y comencé a gritar. No fue hasta que el vehículo quedó atrapado entre la maleza que él soltó el volante. Mientras yo estaba aterrorizada, él se reía a carcajadas, burlándose de mí y diciendo cosas como: «No lo hagas de nuevo, no lo hagas, jaja». Afortunadamente, el coche no sufrió daños graves, solo algunos arañazos en el capó. Con mucho cuidado, logré salir del arbusto y retroceder. Le ordené que se bajara del coche porque yo continuaría sola a casa. Al principio, él pensó que estaba bromeando, pero yo estaba seria. Le advertí: «O te bajas ahora o nuestra relación se acabó». Él intentó argumentar que no entendía el chiste y se negó a salir del coche a menos que yo se lo ordenara. Sin saber qué hacer, recurrí a un plan. Le sugerí que sospechaba de una llanta ponchada y que necesitaba cambiarla. Le pedí amablemente que buscara la llanta de repuesto en el maletero, persuadiéndolo con la promesa de un favor íntimo si lo hacía. Tan pronto como salió del coche para buscar el repuesto, pisé el freno a fondo y me alejé conduciendo. Llegué a casa media hora después y lloré el resto de la noche. 8 horas más tarde, mi novio apareció en la puerta, mojado y cubierto de barro. Aseguró no recordar nada de la noche anterior y me preguntó por qué mi coche estaba rayado. No sabía si debía perdonarlo. Se sentó en mi cocina, aún con la ropa sucia del trayecto a pie, y comenzó a preguntarme sobre lo ocurrido. Le conté cada detalle, cómo fui a buscarlo a casa de Tina, cómo agarró el volante 2 veces y cómo el coche terminó chocando contra el arbusto. Vi en su rostro que empezaba a recordar. Se quedó en silencio un momento, luego golpeó la mesa bruscamente y me reprochó que lo hubiera abandonado en medio de la noche. Insistió en lo peligroso que había sido la situación y que podría haber sufrido graves consecuencias. Le recordé que fue su imprudencia la que nos puso en riesgo al tocar el volante mientras yo conducía, pero no quiso escucharme. Traté de explicarle mis miedos, como me había advertido repetidamente que no tocara el volante, el terror que sentí cuando el coche derrapó y cómo su risa hizo la situación aún peor. Sin embargo, él negaba todo, se sacudía la cabeza y se mostraba cada vez más enfadado. Comenzó a pasear por la cocina diciendo que una novia real nunca dejaría a su novio varado en la carretera, sin importar lo que hiciera. Incluso comparó mi actitud con la de Tina, afirmando que ella nunca haría algo así con su novio, lo cual me enfureció aún más. Mantuve la calma y le expliqué que un verdadero novio no pondría en peligro la vida de su pareja agarrando el volante, especialmente después de que ella se lo pidiera expresamente. También recordé cómo me impidió ir a la fiesta por no beber. Gastó el dinero del taxi en comprarle una comida costosa a Tina y me obligó a conducir 45 minutos a las 3 de la madrugada para recogerlo. A pesar de todo, él seguía a la defensiva y minimizaba sus acciones, diciendo que el tema del volante era solo una broma que yo había tomado demasiado en serio y que el incidente en el arbusto no fue tan grave. Llegué a un punto en el que me cansé de discutir. Le dije que su comportamiento no era aceptable, estuviera borracho o sobrio. Mencioné cómo se burló de mí imitando las palabras de Tina justo antes de volver a agarrar el volante. Intentó interrumpirme, pero seguí hablando. Le conté el terror que sentí cuando el coche chocó y cómo su risa en ese momento demostraba lo poco que le importaba mi seguridad. De repente, se levantó bruscamente, dijo que necesitaba aire fresco y se fue. Antes de salir,
Se volvió y me sugirió que pensara si realmente quería continuar la relación si no podía soportar sus bromas. Cerró la puerta de golpe tras irse. No intenté detenerlo. En realidad, me sentí aliviada cuando se fue. Esa madrugada solo aumentó mis dudas sobre nuestra relación. No solo se negó a asumir la responsabilidad de sus actos, sino que también intentó hacerme sentir culpable por protegerme. Ahora estoy reflexionando sobre todo lo ocurrido. Por un lado, siento ganas de perdonarlo porque estaba borracho y asegura no recordar nada. Pero otra parte de mí no deja de revivir el miedo en el coche, su risa burlona ante mi terror. Y el hecho de que él eligiera poner en peligro nuestras vidas solo para demostrar algo. Sigo pensando en cómo priorizó la comodidad de Tina sobre mi seguridad. Gastar mi dinero para el taxi en su comida, obligarme a conducir 45 minutos a las 3 de la madrugada para recogerlo, y que incluso esta mañana, estando sobrio, no supiera reconocer la gravedad de sus acciones. Desde que se fue, no he respondido a ninguno de sus mensajes. Cada uno que recibo es más airado que el anterior, acusándome de exagerar y de ser infantil. Por primera vez, me pregunto si esta relación merece la pena. Si él no puede comprender que sus acciones fueron peligrosas e irrespetuosas, tanto borracho como sobrio, quizás sea el momento de seguir adelante. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que mi novio se fue tras la discusión sobre el incidente con el volante. Ha venido a recoger sus pertenencias cada par de días, siempre cuando regreso del trabajo. Cada vez que está, apenas me dirige la palabra, solo toma algunas de sus prendas o su equipo de videojuegos, y afirma que se quedará en casa de su amigo Mike hasta que decida su próximo movimiento. He estado evitando las redes sociales esta última semana para aclarar mis pensamientos sobre todo lo sucedido. Sin embargo, ayer, mientras recorría mi feed, vi una publicación suya que me dejó sin palabras. Publicó una larga y detallada historia sobre cómo su novia de 2 años de repente se volvió cruel y lo dejó abandonado en una oscura carretera en medio de la noche. Describió cómo tuvo que caminar durante horas en el frío, cómo los coches no se detenían para ayudarlo y cómo pudo haber perdido la vida. Incluso mencionó que en un momento fue perseguido por un perro callejero, algo que sé que jamás ocurrió, pues él no lo comentó cuando apareció en mi puerta aquella mañana. La sección de comentarios de su publicación resultó peores que la historia misma. Personas desconocidas me acusaban de ser psicótica y abusiva. La situación se tornó muy complicada. Me decían que debía ser acusada de poner en peligro a otros y algunos hasta sugerían que él presentara cargos contra mí por abandono. Sin embargo, lo que realmente me impactó fueron los comentarios de Tina. Ella escribió al menos 6 extensos comentarios, cada uno peor que el anterior. En uno, afirmaba que siempre detectaba señales de alerta en mi conducta, que nunca le permitía divertirse con sus amigos del trabajo. En otro, relataba momentos en los que supuestamente controlé lo que debía vestir para ir al trabajo, algo que jamás sucedió. Tina respondía a otros comentarios con historias inventadas sobre mí, dibujando la imagen de una novia posesiva e inestable, que finalmente mostró sus verdaderos colores. Cuanto más leía, más ira sentía. Lo curioso es que en su publicación no apareció ni una sola mención sobre lo borracho que estaba esa noche. No habló de cómo agarró el volante 2 veces mientras yo conducía, ni explicó cómo provocó que chocáramos contra un arbusto y luego se riera de la situación. Tampoco contó que gasté mi dinero en taxis para comprarle a Tina una pizza extravagante, ni mencionó cómo me hizo conducir 45 minutos a las 3 de la madrugada para ir a buscarlo. Sin duda omitió la parte en que se burló de mí usando las mismas palabras de Tina justo antes de tomar el volante por segunda vez. Inmediatamente después de leer su publicación, intenté llamarlo. La llamada fue directo al buzón de voz. Probé varias veces y tras el quinto intento, le envié un mensaje largo exigiéndole que contara la verdad completa sobre esa noche. No recibí respuesta. Pasó una hora y mi frustración crecía, especialmente cuando más comentarios se sumaban a su publicación, todos simpatizando con él y condenándome a mí. Finalmente, decidí contactar a Mike, pensando que si mi novio no quería hablar conmigo, quizás Mike pudiera convencerlo de por lo menos editar la publicación para incluir la historia completa. Cuando Mike respondió, la situación se complicó aún más. Se mostró confundido cuando le mencioné que mi novio estaba quedándose con él. Me dijo que no lo había visto en semanas, ni siquiera desde la última noche de juegos que compartían. Según Mike, mi novio nunca le pidió alojamiento, y definitivamente no había estado en su casa durante la última semana. Ese momento me hizo sentir traicionada, mis manos temblaban al colgar la llamada. Todas aquellas veces que vino a recoger sus cosas, todas las menciones casuales de que se quedaría en casa de Mike, eran mentiras. Empecé a llamarlo de nuevo, dejando mensajes de voz airados y preocupados, preguntándole dónde se había estado quedando y por qué mentiría sobre eso. La última vez que vino a buscar sus cosas fue hace 2 días. Se llevó su ropa favorita y su laptop para juegos, alegando que volvía a casa de Mike para jugar en línea con sus amigos. Ahora me encuentro sentada recordando esa conversación, analizando todos los pequeños detalles que no noté antes, como parecía más arreglado de lo que alguien que supuestamente se quedaba en el sofá de un amigo, como siempre llegaba a la misma hora, justo después del trabajo, y como su ropa nunca lucía arrugada ni usada. No puedo dejar de volver a leer los comentarios de Tina en su publicación. La forma en que defendía a mi novio con tanta ferocidad, como parecía saber exactamente qué decir para hacerme quedar mal. Su último comentario, en especial, retumba en mi cabeza, decía que él merecía a alguien que lo entendiera, que pudiera igualar su energía y apreciar su sentido del humor. Al repasar todo lo ocurrido, desde que no quería que fuera a la fiesta, gasté mi dinero en su comida,
Hasta las constantes menciones de su nombre, las mentiras sobre quedarse en casa de Mike. Todo se suma a una imagen que no quería ver. Me siento como una tonta. Probablemente, todas esas veces que vino a recoger sus cosas, iba directamente a casa de Tina. He dejado de llamarlo. Su publicación sigue en pie, acumulando comentarios de simpatía hacia él y reacciones airadas contra mí. Mientras reflexiono, me pregunto cómo pude haber pasado por alto tantas señales de alerta. ¿Cómo permití que me manipulara hasta el punto de cuestionar si realmente sobrereaccioné aquella noche, cuando él puso en peligro nuestras vidas? Quizás este drama en las redes sociales sea, en realidad, una bendición disfrazada que me muestra exactamente quién es él cuando cree que tiene a todos de su lado. Actualización 2. Después de muchos días de ver sus publicaciones engañosas y comentarios llenos de odio, decidí que ya no quería que me pintaran como la villana. Hace una semana, me senté a escribir la historia completa desde mi perspectiva, asegurándome de incluir cada detalle que él convenientemente omitió en su versión. Comencé desde el principio, como se negó a dejarme ir a la fiesta porque, al no beber, supuestamente iba a arruinar el ambiente. Describí cómo gastó mi dinero en un pedido extravagante para Tina, una pizza extra grande, múltiples acompañamientos, postre y bebidas. Expliqué el viaje de 45 minutos a las 3 de la madrugada, para ir a recogerlo, y cómo me hizo esperar mientras ayudaba a Tina a buscar un supuesto collar perdido. Luego, llegué a las partes cruciales que él omitió, lo borracho que estaba, cómo se burlaba de mí usando las mismas palabras que Tina decía sobre que mi boca era demasiado grande. Lo más importante, cómo agarró el volante no una, sino 2 veces. Detallé el choque contra el arbusto, su risa cuando yo estaba aterrada, y cómo trató todo como una broma. Dejé claro que solo me separé de él después de que realmente puso en peligro nuestras vidas y se negó a bajar del coche voluntariamente. Finalmente, añadí la reciente revelación sobre sus mentiras respecto a quedarse en casa de Mike esta semana. Concluí la publicación preguntando si alguien más habría reaccionado de forma diferente en mi situación. Las respuestas no se hicieron esperar. La gente comenzó a compartir mi publicación y a regresar a su publicación original para denunciar sus mentiras. Muchos destacaron lo manipulador que era omitir los incidentes de conducción en estado de ebriedad y de agarrar el volante. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias con parejas ebrias que los habían puesto en peligro, asegurándome que hice lo correcto al protegerme. La opinión pública cambió aún más cuando empezaron a cuestionar los múltiples comentarios de Tina en su publicación. La acusaron de inventar historias sobre mí siendo controladora, especialmente después de que mencioné que ni siquiera me dejaron ir a la fiesta. Varios comentadores sugirieron que la relación entre ellos parecía sospechosamente cercana para ser solo entre amigos del trabajo. Anoche, mientras leía las respuestas, sonó mi teléfono. Al ver el nombre de mi novio en la pantalla, contesté. Inmediatamente comenzó a gritarme, exigiendo que retirara mi publicación de inmediato. Me dijo que la gente en el trabajo ahora lo miraba de forma diferente y que yo estaba arruinando su reputación. Insistió en que, sin importar lo ocurrido aquella noche, yo había actuado mal al dejarlo en la carretera. Lo dejé hablar hasta que se calmó y luego, con voz serena, le pregunté dónde había estado quedándose realmente esa semana. Empezó a tartamudear, hablando de ir de casa en casa para no molestar a nadie por mucho tiempo. Lo interrumpí y le mencioné que hablaría con Mike, quien no había visto señales de que él estuviera en su casa en semanas. Hubo una larga pausa. Luego escuché movimientos de fondo y una voz femenina familiar diciendo algo que no pude entender bien. Antes de que mi novio respondiera, se oyeron ruidos y, de repente, Tina apareció en la línea. Su voz rezumaba una falsa simpatía al confirmar que mi novio se había quedado con ella todo este tiempo. Afirmó que solo estaba siendo una buena amiga, ofreciéndole un lugar seguro después de que yo lo abandonara aquella noche. Me recriminó, diciendo que debería avergonzarme por ponerlo en esa situación y que una novia de verdad nunca haría eso. Fue en ese momento cuando perdí la compostura. No pude contenerme y la enfrenté, llamándola una bruja manipuladora y destructora de relaciones. Alguien que había intentado separarnos desde el principio. A lo largo de este difícil proceso, he intentado en numerosas ocasiones convencerlo de que me excluyera de eventos laborales, persuadiéndolo incluso para que gastara mi dinero en la comida de otra persona. Inventé mentiras sobre mí en sus comentarios y llegué a ofrecerle hospedaje mientras él venía a recoger sus cosas, bajo falsos pretextos. Sin embargo, en cuanto se hizo evidente la verdad, ella abandonó su actitud amable y comenzó a gritarme. Me acusó de celos, afirmando que mi novio y ella tenían una conexión especial. Según decía, podían conversar durante horas, mientras que él encontraba aburridas mis conversaciones. Me dijo que él necesitaba a alguien divertida y espontánea como ella, no a alguien rígida que no supiera siquiera tomar una broma inofensiva, como agarrar el volante en medio de una discusión. La llamada se cortó de manera abrupta, e intenté devolverle la llamada varias veces sin éxito, ya que siempre terminaba en buzón de voz. Mis manos temblaban de rabia al imaginar que estaban juntos, probablemente riéndose de mi reacción. Miré a mi alrededor en mi apartamento, y por primera vez noté todas sus pertenencias que aún quedaban allí. Su equipo de videojuegos seguía en una esquina de la sala, su ropa ocupaba la mitad de mi armario y su taza de café favorita permanecía en el armario de la cocina. Todo esto no lo había retirado durante sus supuestos viajes a casa de Mike. Decidí entonces actuar. Reuní todas las bolsas de basura que pude encontrar y comencé a llenarlas con sus cosas. Sus costosas consolas de videojuegos y controladores, los libros raros de su colección, toda su ropa y zapatos. Incluso encontré nuestras pulseras a juego, recuerdos de nuestro primer viaje juntas, y las metí en las bolsas. Cada rastro de él, cada regalo que me había dado,
Cada objeto que dejó en mi hogar a lo largo de nuestros 2 años juntas terminó en esas bolsas. Bajé todo al suelo, lo llevé hasta el basurero del edificio y lo dejé junto al contenedor. Luego le envié un último mensaje. Tus cosas están al lado del contenedor. La recolección es mañana a las 8 de la mañana. Lo que pase con ellas después ya no es asunto mío. Mientras escribía esas palabras, mis manos seguían temblando. La realidad de todo lo ocurrido comenzaba a hundirse en mí. Durante toda la semana él había ido y venido entre mi casa y la suya, mintiéndome en cada ocasión. Probablemente se habían sentado juntos elaborando aquella publicación engañosa sobre mí, añadiéndole detalles dramáticos como la falsa persecución del perro para ganar simpatía. Cada vez que venía a recoger sus cosas, probablemente se dirigía directamente a la casa de ella, y juntos se reían de lo fácil que había caído en la trampa de la historia de Mike. Honestamente, no me arrepiento de haberlo dejado en ese camino. Saber hacia dónde se dirigió después reafirma que fue la decisión correcta. Mi único pesar es no haber visto a través de su engaño antes. Gracias a todos por los comentarios de apoyo en mi última publicación. Me ayudaron a comprender que no estaba equivocada al protegerme esa noche y me dieron el valor para contarme. Versión de la historia. Ahora voy a apagar mi teléfono por el resto del día y me enfocaré en limpiar cada rastro de él en mi departamento. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde que arrojé las cosas de mi ex y no tenía intención de volver a actualizar, pero ayer recibí una noticia que sentí importante compartir, al menos para cerrar este capítulo. Mike me llamó mientras estaba en el trabajo. Al principio no respondí porque estaba en una reunión, pero luego me envió un mensaje indicando que era urgente. Durante mi descanso, le devolví la llamada y me contó que mi ex y Tina habían tenido un grave accidente de coche y ambos estaban en la UCI. Según Mike, anoche estuvieron en una fiesta en casa y a pesar de estar completamente borracho, mi ex decidió conducirlos a casa porque Tina se lo había desafiado. Terminaron chocando a alta velocidad contra una barrera en la autopista, y el coche quedó completamente destrozado. Antes de profundizar en mis sentimientos, debo explicar lo que ocurrió tras mi última actualización. La mañana siguiente a dejar sus cosas junto al contenedor, mi ex apareció alrededor de las 7 de la mañana para recoger todo. Tina estaba con él, obviamente, en su Honda plateado. Observé desde mi ventana cómo cargaban todas las bolsas en su coche. Ella seguía tocando su brazo mientras trabajaban, y cada vez que notaba que la miraba, me lanzaba una mirada desafiante. Se llevaron todas las bolsas, incluso la que contenía nuestras pulseras a juego. Esa fue la última vez que los vi juntos. Después de ese día, decidí romper cualquier contacto. Los bloqueé en todo: teléfonos, redes sociales, correos electrónicos e incluso LinkedIn. Cambié de gimnasio porque el mío estaba muy cerca de su oficina. Empecé a hacer compras en otro supermercado para evitar cualquier encuentro fortuito. Necesitaba un corte completo para preservar mi cordura. Estos 3 meses han sido transformadores. Me ascendieron a líder de proyecto en el trabajo, lo que me mantiene ocupada con nuevos retos. Comencé a tomar clases de cerámica cada miércoles por la tarde, algo que siempre quise hacer aunque mi ex insistiera en que era una pérdida de dinero. También adopté un gato del refugio local, un dulce atigrado que ama dormir sobre mi teclado mientras trabajo desde casa. La vida se ha vuelto pacífica, productiva y libre de dramas. Por eso, cuando Mike me llamó ayer con la noticia del accidente, me sentí extrañamente desapegada. Me describió lo grave que fue el choque, como los bomberos tuvieron que rescatarlos y que ambos seguían inconscientes en la UCI con múltiples heridas. Luego me preguntó si pensaba visitarlos en el hospital. Me reí en voz alta y le contesté que por qué iba a visitar a alguien que puso en peligro mi vida, alguien que pasó semanas mintiéndome sobre dónde se hospedaba, que dejó que su esposa de trabajo difundiera falsedades sobre mí en línea y que me ignoró después de una relación de 2 años. Sin mencionar a la mujer que alentó sus peores comportamientos y que ahora también está en la UCI. Mike intentó hacerme sentir culpable. Pero la verdad es que el hombre en esa cama de hospital ya es un extraño para mí. Le conté sobre mi agenda. Esa misma noche tenía clase de cerámica, este fin de semana una celebración por mi ascenso y la próxima semana un viaje de compras de muebles con mi hermana. Mi vida no se detuvo porque mi ex finalmente enfrentó las consecuencias de sus actos. Aunque pueda sonar fría, ya no soy la persona que abandonaría todo a las 3 de la madrugada para recoger a un novio ebrio que acababa de gastar mi dinero en otra mujer. Es sorprendente cómo se repiten los patrones. Ambas veces él estuvo borracho y tomó decisiones imprudentes al volante. Pero esta vez, en lugar de que yo tuviera que lidiar con las consecuencias, le tocó a Tina. La misma Tina que me llamó aburrida por no beber, que afirmó que agarrar el volante era una broma inocente y que se jactaba de tener una conexión especial con él. No sé si ella sigue considerando divertidas esas locuras al volante ahora que ambos están en cuidados intensivos. A veces me dan ganas de rebuscar esa antigua publicación en redes sociales donde lloraba por haberlo abandonado, y comentar cómo ese acto de amor severo tal vez salvó nuestras vidas. Pero no les daré esa satisfacción. He terminado de ser parte de su narrativa. Comparto esta actualización para aquellas que se cuestionan si son demasiado duras al establecer límites, si sienten culpa por priorizar su seguridad sobre la comodidad de alguien más. No están equivocadas al protegerse. A veces las decisiones más difíciles son las más saludables. Mientras escribo, mi gato atigrado se estira sobre mi escritorio, jugando con mis dedos para llamar mi atención. En unas horas iré a mi clase de cerámica, donde finalmente estoy aprendiendo a centrar la arcilla en el torno. Mañana tengo una reunión para expandir mi equipo en un nuevo proyecto y la próxima semana empezaré a ver apartamentos en un vecindario mejor. Esta es mi vida ahora y no la cambiaría por nada. No visitaré a nadie en el hospital, no enviaré flores ni tarjetas,
ni revisaré redes sociales por actualizaciones sobre su estado. Ellos tomaron sus decisiones, al igual que yo hice hace 3 meses. La diferencia es que yo elegí caminos que me permiten dormir tranquila por la noche. Gracias a todas por el apoyo constante a lo largo de este viaje.